Para muchos, este año 2022, que hoy termina, no ha sido nada fácil. Ha sido, de hecho, un año muy difícil. Para otros, no tanto, y para algunos, ha sido un año maravilloso. Y pues como siempre sabemos, hay de todo, ¿no? Hay de todos, pero como ustedes saben, las Escrituras nos invitan a siempre acercarnos a Dios, buscar entrar a la presencia de Dios. Y estuve pensando mucho y orando y analizando esta ocasión, este momento, y creo que no hay nada mejor que pudiéramos hacer que cerrar el año entrando a la presencia de Dios y considerando las cosas que encontramos en la presencia de Dios. Según las Escrituras, en Hebreos 4:16, se nos insta a que lo hagamos con confianza. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia, para dos cosas. Dice, para alcanzar misericordia, y la segunda, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Y aquí encontramos estas dos cosas que encontramos en la presencia de Dios. Nos vamos a encontrar con la misericordia de Dios y nos vamos a encontrar con la gracia de Dios. Estas dos cosas son importantísimas. Entonces, recordando estas dos cosas, quiero repasar contigo que según el Salmo 103, la definición de la misericordia es no recibir lo que nos merecíamos. Esa es la misericordia de Dios. No ser tratados por Dios como lo mereceríamos por nuestra forma de vida, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros hierros. No somos tratados por Dios como lo mereceríamos. Esa es su misericordia. Eso dice el Salmo 103, 10 y 11. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y aquí tenemos esta definición de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es no recibir y no ser tratado como lo mereceríamos por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. También nos dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, que la misericordia del Señor es nueva todos los días. Todos los días. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Wow. Nuevas son cada mañana. Cada mañana, la misericordia de Dios se renueva. Es nueva, dice. Esto quiere decir que todos los días, esta actitud de Dios de no darnos lo que nos mereceríamos por nuestros pecados, se renueva. Híjole, qué maravilla, ¿no? Por eso dice el Salmo 36:7 que la misericordia de Dios es preciosa. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso nos acercamos a la presencia de Dios. Por eso tenemos esta confianza para acercarnos a Dios, porque nos vamos a encontrar esta actitud de Dios. En el trono de Dios, en la presencia de Dios, nos vamos a encontrar con esta actitud, este corazón de Dios, de no darnos el trato que mereceríamos por nuestros pecados y nuestras fallas, nuestras faltas, nuestras iniquidades. Wow. Ese mismo salmo en el versículo 8 dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Entonces, entrar a la presencia de Dios es delicioso, es importantísimo. Importantísimo. Y esto me hace pensar,
Si la misericordia de Dios es no recibir lo que me merezco por mis pecados, no recibirlo, me hace pensar en mis pecados. Y una buena práctica sería hacer un recuento, en el buen sentido. Fíjate, Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ahí está la misericordia de Dios otra vez. ¿Cómo podemos alcanzar la misericordia de Dios y disfrutar de la misericordia de Dios? No encubriendo nuestros pecados, sino confesándolos. Y de este es un tema del que no nos gusta hablar. Este es un tema espinoso, escabroso, es un tema difícil, es un tema álgido, es un tema delicado. A nadie nos gusta hablar de esto. Pero yo te quiero sugerir que reconsideres esta idea. Al observar y al acercarnos a la presencia de Dios y poder ver la misericordia que Él tiene para con nosotros, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesarle nuestros pecados. Eso es a lo que nos mueve su misericordia. Como dice aquí, a apartarnos de ellos, apartarnos de nuestros pecados, confesarlos y apartarnos. Dice, más el que los confiesa y se aparta. Y este concepto de apartarse del pecado es lo que la Biblia llama en otros lugares el arrepentimiento. Por todo lo que hicimos mal, por todo lo que dijimos mal, por todo lo que pensamos mal, por todo lo que deseamos mal, por lo que debimos de haber hecho y no hicimos, por lo que debimos de haber dicho y no dijimos, por lo que debimos haber pensado y no pensamos, por lo que debimos haber deseado y no deseamos. ¿Sí te das cuenta cómo es que necesitamos de la misericordia de Dios? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que están mal, que no hicimos de manera correcta. No nada más estamos hablando de lo que hicimos mal, sino de lo que dejamos de hacer bien. Por eso necesitamos siempre recurrir a la misericordia de Dios y siempre entrar en su presencia confesándole nuestros pecados, reconociendo aquellas cosas que hicimos mal o que no hicimos bien, pidiéndole perdón al Señor. Entonces, una buena práctica para este año, pensando en la misericordia, para este cierre de año, para este fin de año, es considerar esta idea espiritual, esta actividad espiritual, de entrar a la presencia de Dios y pedirle perdón, pero con esta determinación de apartarnos de aquellas cosas que están mal y que no le agradan al Señor. La otra cosa que encontramos en la presencia de Dios, como leímos, es hallar gracia, dice. Hallar gracia. Híjole, este es otro tema enorme, ¿no? Lo hemos traducido o se ha traducido acertadamente por muchos como si recibir lo que no nos merecíamos. Entonces, la misericordia es no recibir lo que me merezco, pero la gracia es sí recibir lo que no merezco. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Principalmente por la salvación, pero podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Y esta gracia de Dios nos debe mover, así como la misericordia nos debe mover a pedir perdón y arrepentirnos y apartarnos del pecado, la gracia de Dios nos debe mover a agradecer, a la gratitud. Y esa es otra muy buena práctica para cerrar un año o un ciclo. Darle gracias al Señor, ser agradecidos. Y aquí, lo hemos dicho, no lo voy a repetir varias veces, por su protección, por su provisión. Fíjate, ¿de qué nos ha protegido el Señor? Si lo piensas, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la mente así rápido? Nos ha protegido del enemigo, ¿no? Nos ha protegido del mal, en cualquiera de sus formas. La desgracia, los problemas, las vicisitudes, las cosas más difíciles de la vida. Hemos sido protegidos, aquí seguimos. Hemos sido guardados por Dios. Pero también nos ha provisto de todas las cosas, ¿no?
de la comida, del vestido, de recursos para comprar un montón de cosas que muchas de ellas ni las necesitamos, pero el Señor, que es lindo y amoroso, nos da a manos llenas para todo lo que necesitamos y para lo que no necesitamos, ¿no? Y ni qué decir de la salud que recibimos, ¿no? O de la sanidad de nuestras enfermedades. Así que ya hemos dicho muchas veces, si no agradeces, te oscureces, según Romanos capítulo 1. Entonces la invitación, y con esto cierro, la invitación es a entrar a la presencia de Dios, a encontrarnos con la misericordia de Dios que nos mueve a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y apartarnos de aquellas cosas que no deben ser. Pero por otro lado nos encontramos en su presencia también la gracia, su gracia, que nos mueve a la gratitud por todo, por tanto. ¿Vale? Entonces, te invito de todo corazón a cerrar este año con estas dos actitudes. Con una actitud de buscar la pureza espiritual y con una actitud de gratitud por todo lo que hemos recibido de Dios en todo este año. Bueno o malo, hace ratito platicaba yo con alguien por teléfono y me decía, a mí me fue muy mal, la he pasado difícil, pero he aprendido mucho. Dios me ha enseñado muchas cosas, me ha limpiado la vida por medio de la prueba y de las dificultades por las que he pasado este año. Este año no ha sido bueno, me decía. No ha sido bueno, pero sí ha sido bueno porque, como dice la Escritura, me decía esta hermana, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que bueno, tengamos gratitud, aunque haya sido difícil, tengamos gratitud para con el Señor. ¿Sale? Así que bueno, vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu misericordia y por tu gracia, por este corazón tuyo de no darnos lo que nos merecemos y de sí darnos lo que no nos merecemos. Gracias, Señor, por todo. Gracias por este año que hoy termina en unas horas. Muchas, muchas, muchas gracias. Cerramos este ciclo en tu presencia, llenos de gratitud, con el deseo en nuestro corazón de apartarnos de las cosas que te desagradan, de dejar de hacer aquellas cosas que no debemos hacer delante de ti, porque tal vez delante de los hombres esas cosas que hacemos mal delante de ti no sean tan malas, pero delante de ti lo son, Señor, y queremos agradarte a ti por sobre todas las cosas. Por eso te pedimos que nos perdones, Señor, que nos muevas a apartarnos, a arrepentirnos de lo que debemos arrepentirnos. Queremos caminar en santidad delante de ti, Señor. Y también te damos gracias, muchas, muchas gracias por todo, Señor. Por todo lo recibido, bueno o malo. Gracias, Señor. Gracias, gracias por este año que hoy termina. Gracias por la iglesia, por nuestra iglesia. Y oramos por no solamente los nuestros, sino también por todos los creyentes de todo el planeta. Que tú los bendigas y que tú les muevas a entrar en tu presencia para encontrarse con estas dos cosas que tienes siempre para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues gracias por habernos seguido todo este año. Gracias por estar ahí. Les queremos desear un buen año, una noche maravillosa con su familia y un año increíble, de lo cual hablaremos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hasta entonces.